y está en el Ministerio de los Niños. Yo soy la encargada del Ministerio de los Niños hasta ahora, para la gloria del Señor, y mis dos hijos son mis ayudantes con Samuel y otras personas que están allí guerreando en esa hermosa labor. Hace 3 meses, estuve casi hace 3 meses exactamente, el 5 de junio, estuve aquí dando testimonio de que nosotros como iglesia hacemos el ayuno congregacional de los 21 días. Ya otras personas habían dado el testimonio, yo me había tardado un poco y el pastor me dijo, ¿sabes qué? Si estás lista, da tu testimonio. Y ese día yo di el testimonio de las cosas que el Señor había hecho en esos 21 días. Les voy a hacer un resumen para que ustedes se pongan en contexto, porque hoy es la segunda parte, pero está creo que en Legado de Amor en la página de YouTube, para el que lo quiera ver. Se llama La Fe Probada. Cuidado con lo que dicen, ¿sabes? Porque la palabra tiene poder. El pastor me llamó y me dijo, ¿cómo quieres que le pongas el título? Y yo le dije, La Fe Probada. Así, con ligereza. Y las cosas del Señor son duras. Ese día yo testimonié, ¿verdad?, que durante ese ayuno, que es algo que nosotros los cristianos hacemos normalmente, ¿verdad?, que estamos ejercitados en él, el Señor me mostró que pidiera por milagros y no por promesas que Él normalmente va a cumplir en nuestras vidas, como comer, vestirnos, dónde vivir, dónde dormir, todo eso. Y me enfoqué en 3 grandes milagros que yo necesitaba para ese momento. Uno era un nuevo trabajo, un trabajo que se relacionara con mi profesión que yo traía de mi país. Como todos saben, cuando llegamos aquí hacemos lo que hay, pero ya llega un momento en que uno dice, quiero hacer de lo mío, ¿no? Pero el Señor te prueba, te transforma, te lleva y te dice, bueno, si me eres fiel, yo te voy a dar lo que tú quieres. Y durante esos 21 días de ayuno, el domingo que entregamos el ayuno aquí, el lunes el Señor me dio ese trabajo. Entonces yo vine ese domingo a testimoniarles eso. La segunda era cerrar un negocio que no nos traía paz, que necesitábamos sacar de nuestras vidas, y el Señor lo hizo. Pero la tercera cosa por la que yo oraba, yo podía decirlo, ¿sabes? Pero es como tan delicado que te paras tú a decir aquí enfrente, ¿verdad? Porque tiene que ser creíble. Y también en el fondo yo decía, ¿cómo yo lo compruebo? Para ponerlos en contexto, en agosto del año pasado, nosotros hacíamos acá los círculos de oración que deberíamos hacer. Y en un círculo de oración, el Espíritu Santo, mira aquella como grita, el Espíritu Santo había puesto en mí esa semana que yo debía prepararme porque algo duro íbamos a pasar como familia. No me pregunten cómo, pero así fue. Yo estaba que yo no entendía y yo les dije a los que se quedaron aquí en la iglesia, oren por mí porque algo va a pasar y yo no sé qué es y yo necesito oración. Cristal me dio una palabra, oraron por mí, bueno. Yo me hice de todas las armas que el Señor nos entrega para que nosotros podamos batallar, ¿sabes? Ese tipo de circunstancias. El Señor nos avisa, el Señor nos alerta. Lo que pasa es que a veces queremos que Él baje y nos diga, ¿sabes qué, hijo? Prepárate. No, Él no nos los va a decir así. Ni nos va a llegar un mail al correo ni a la computadora. El Señor nos los va a decir de maneras espirituales. Y si tenemos nuestros ojos espirituales cerrados, entonces no hay manera de que podamos entenderlo. El Señor me lo dijo, yo tomé esa palabra y en nuestra iglesia el pastor ya había ofrecido para los que nos congregamos 2 libros de discipulado, el libro 1 y el libro 2, y nosotros como familia ya lo habíamos hecho. Y en esos libros hay promesas de las que nosotros nos apropiamos, o yo me apropié, para pasar esa situación que yo no sabía qué era, ¿verdad? Ya veníamos con situaciones económicas cerrando, situaciones difíciles que todos pasamos acá, que no somos exentos, situaciones de matrimonio, muchas situaciones de la iglesia, del ministerio, porque cuando el caos llega a tu casa parece que es en todas las áreas implosionan, ¿no? Porque el Señor quiere construir algo nuevo desde cero. En septiembre, un mes luego de eso que el Espíritu me había dicho, yo me siento una bola en el seno derecho. Pero la bola, o sea, una cosa impresionante que si yo levantaba mi brazo en el espejo, yo lo podía ver. Eso me impactó de una manera que, bueno, ustedes ya deben saber cómo eso puede impactar, ¿no? Yo no
como persona que emigró, no creo en la medicina de este país y no sabía qué hacer, qué hago, para dónde voy, qué agarro. Y sin embargo, como a los 3 días me armé de valor y llamé a mi médico de mi país. Y bueno, él me dio algunas especificaciones, maneras cómo examinarme, cómo medir, cómo saber dónde estaba. Conversaciones que nadie quiere pasar. Si está pegado al hueso, si se mueve, si no se mueve, si te duele cuando lo mueves. O sea, cosas que nadie quiere vivir. Pero me tocó y hay que echarle para adelante, ¿no? Yo lo hice, él me mandó las medicinas, me dio recomendaciones, cosas que hacer. Y una de las recomendaciones era, vive relajada, no te puedes estresar. Imagínate, eso era así como que, ajá, ¿y cómo te relajas tú con esto y con todo lo que tienes, ¿no? Yo decidí eso, vivirlo sola. Yo no se lo dije a nadie, ya mi familia tenía bastante. Yo dije, esto lo voy a batallar con el Señor solamente. Cuando yo vengo ese día, yo no lo digo. Porque, ajá, ¿cómo lo digo? Si yo no he ido al médico para que me digan, ya eso no está, ya yo sabía que no estaba, pero como es algo médico, yo decía, ¿cómo? No tengo cómo comprobarlo. Ese día yo me levanté aquí, lloré, vean el video, les dije que perdamos todos menos al Señor. Yo durante esa lucha que tuve de ese tiempo, me apropié de los versículos de Juan 16:24 que dice, y no lo han hecho antes, pidan en mi nombre y tendrán y recibirán alegría en abundancia. Y yo eso me lo repetía todos los días. Y le decía, y tú no eres hijo de hombre para arrepentirte y no cumplir lo que tú prometes. O sea, yo se lo recordaba, que esas promesas eran mías. Y me apropié de Juan 15:7, que decía que si nosotros permanecíamos en Él y su palabra en nosotros, podíamos pedir lo que quisiéramos y Él nos los iba a conceder. Y yo me apropié de esa palabra y me la repetí durante todos esos meses que yo viví esa situación. Pero ese día, que todo estuvo perfecto, que fue un domingo glorioso, nos fuimos alabando mi hijo y yo en mi camioneta y mi esposo iba con mi hija en su carro. Y cuando estábamos como a 20 minutos de mi casa, un carro nos impacta. Pero eso fue como si un avión nos hubiese impactado, literal, porque yo tenía una Siena grande, sabes que esos carros son como unos camiones, pesan mucho. Y el carro que nos impactó también era un carro bien pesado. ¿Usted logró poner las imágenes? Así quedó mi camioneta. No se ve bien. Él nos dejó dando vueltas en la vía durante unos cuantos minutos. Este es el carro de la persona que nos chocó. Es una vía solamente de 2 canales. Nosotros sentimos el impacto y inmediatamente los airbags explotaron. Esa camioneta tiene airbags hasta laterales, es una cosa impresionante y se prendió la luz. Y lo único que yo recuerdo de ese momento es, mira, ahí viene la luz prendida, es mi hijo diciéndome, yo estoy bien, mamá, tú estás bien, y dar vueltas y esperar que el vehículo se detenga porque tú no sabes cómo estás dando vueltas. Tú sabes que estás dando vueltas, pero no sabes cómo ni en dónde estás dando vuelta. De repente la camioneta se detuvo así como la ves, detenida, para acá abajo hay como una caída. O sea, ella pudo a mí haberse caído para acá, no, pero ahí la detuvieron. Yo intenté abrir mi puerta, pero por supuesto yo no sabía que mi puerta estaba destrozada. Mi puerta no abría, mi cinturón de seguridad tampoco, pero la de mi hijo sí, y por su puerta logramos salir, ¿verdad? Cuando salimos yo tenía sangre en la cara porque el tapón del airbag me abrió esta ceja y mi hijo me dice, me necesito sentarme porque siento que me voy a desmayar. Y tú dices, ¿de dónde nosotros veníamos? De glorificar al Señor, de decir que perdamos todos menos a Él. Y salgo de mi carro con la cara herida y mi hijo sentado. Pero al otro lado de la vía había muerte, porque el chofer murió. Y tú puedes ver en ese momento, tú tienes que decidir ver, porque eso no ocurre mágicamente. Tú tienes que decidir ver que tú le perteneces al Señor
y que tu vida le pertenece al Señor y que el enemigo no te puede tocar sino hasta donde Dios lo permita. Para él su plan no era que en ese momento mi hijo y yo, nuestras vidas fueran tocadas. Él seguía trabajando porque a lo mejor ese día yo dije, listo, ya terminé mi ayuno, ya di mi testimonio, todo está emparejando en mi casa, yo como que me pongo cómoda. Y el Señor dijo, no, 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 ahora es que sigue, ahora es que yo voy a seguir probándote. ¿Estás lista? Ahí está la prueba. En ese momento fue algo bien difícil porque nosotros hace 9 años perdimos a nuestro hijo mayor en un accidente de tránsito. Entonces imagínate todo lo que eso trajo a nuestras vidas, ¿no? Mi esposo estaba destruido, él corría por la calle, no sabía qué hacer, no veía a mi otra hija porque mi hija llamó al 911 y cuando el 911 le pregunta si nosotros estábamos bien, ella le dijo que sí, entonces ellos lo mandaron a que auxiliara al otro chico. Como ese carro quedó bastante lejos de nosotros, él no la veía y él se desesperó. Yo llamé a los pastores, que de verdad que doy gracias a Dios por la vida de los pastores. Todos debemos dar gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, orar por ellos, porque no saben el gran tesoro que tenemos, imperfectos como sean, pero son la gente más servidora que podemos tener cerca. Ellos de una vez fueron al lugar, pero ya a mí las ambulancias me habían llevado y ellos se quedaron en el lugar socorriendo a la familia de la otra persona que había fallecido. Pero luego llegaron al hospital. En el hospital yo estaba bastante mal, por supuesto, porque el susto, todo lo que me había traído del pasado y porque yo no quería ir al médico. ¿Por qué yo no quería ir al médico? ¿Por qué? Por lo del seno. Yo decía, yo no quiero que me toquen, yo no quiero que me miren, yo estoy bien. Y la enfermera me decía, tú no estás bien, tienes la taquicardia muy alta, si esto no se te baja, te tengo que hacer exámenes. Como a las 2 horas me dice la enfermera, te vamos a hacer una placa del tórax. Y yo dije, aquí fue, aquí fue. Me llevan, ¿verdad? Cada vez que entraba la enfermera, la taquicardia me llegaba a 500, ¿verdad, pastor? Era una cosa loca. Ellos me hablaban y yo me relajaba. Pero apenas yo veía que la enfermera entraba, un doctor, empezaban todas esas máquinas, porque yo estaba muy asustada. Me llevan, me hacen la placa del tórax y te traen. Entonces ellos no te dicen nada, porque ellos aquí son la CIA, ellos no te dicen nada. Me vuelven a traer para el cuarto y máquinas y cosas y medicamentos y tal, y nada. La taquicardia, eso no tú me podías ver literal así. O sea, al rato viene el doctor y dice, necesitamos hacerte un escáner de todo el cuerpo. Con la placa no es suficiente. Yo dije, ok. Ahí sí de verdad supe que la cosa era en serio. Que me tenía que rendir una vez más a los pies del Señor. Cuando yo llego al sitio, yo le digo, bueno, me tengo que quitar los zarcillitos en la cadena. Y me dice, no, te tienes que quitar toda la ropa, porque es de todo el cuerpo. Ok, perfecto. Me quité toda la ropa. Primera vez en mi vida que me hacen algo de eso. Y me meten en aquel tubo y recuerdo yo que mientras yo tenía la cabeza fuera del tubo, le decía al Señor, bueno, Señor, aquí tú estás conmigo. Me rindo a tus pies y que se haga tu voluntad, porque ¿qué más puedes hacer tú? La voluntad del Señor, o sea, no hay otra. En ese momento me la hicieron, duré bastante en esa máquina, porque como que se va deteniendo en cada parte de tu cuerpo, y pita, 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 una cosa que yo no sé quién, pero yo le tengo pavor a los médicos. Cuando me sacan, me llevan de nuevo a la habitación, me hacen todos los exámenes sanguíneos, examen de drogas, todo porque la otra persona falleció. Ya como a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, entra el doctor y me dice que si puede hablar delante de los pastores. Yo dije, aquí fue. Aquí fue, Señor. Yo le digo, sí, no hay ningún problema.
puedes hablar delante de ellos. Y el doctor me dijo, no tienes absolutamente nada. No sabemos por qué tienes esa taquicardia tan fuerte. Lo único que tienes es un poquito de la hemoglobina baja y un quiste pequeño en el ovario. De resto no tienes absolutamente nada en todo tu cuerpo. ¿Sí puedes prender la luz, Rafa, por favor? Y en ese momento yo entendí por qué el Señor me mandó para el hospital. Claro, Él tiene sus maneras especiales, no me pudo haber mandado de otra manera. Literal, me pudo haber hecho amigo de un cirujano, de un doctor. O sea, Él fuese hecho una cosa más, ¿verdad? Menos dramática, pero Él es así. Él le gusta glorificarse en medio de todas nuestras situaciones. Estando en esa habitación con el pastor y la pastora a mi lado, el pastor me dice, esa camioneta tuya ya estaba vieja, te toca cambiarla. Y mis palabras textuales fueron, el Señor no me va a dejar. Él me va a mandar un carro que yo tenga que decirle, ese carro me lo dio el Señor, porque ese tipo de relación tenemos Él y yo. ¿Sí o no, pastor? El accidente fue el domingo y el viernes tocó a la puerta un soldado de Jesucristo que el Señor le dijo, llévale esta camioneta a Yesenia. Si ustedes dudan del Señor que tienen en sus vidas, despierten, porque tenemos a un Dios vivo que bajó de la cruz hace más de 2000 años, que nos permite vivir una vida sobrenatural de una manera natural, que no tenemos que ver ángeles ni gente caminando, levitando, no, que nuestra vida puede ser sobrenatural todos los días, pero hay que buscarla, hay que guerrearla. El Señor nos dio el poder de tener esa vida sobrenatural. Es como que si nosotros fuimos a un retiro que el pastor nos invitó hace como un mes, y de todas las lecciones que yo aprendí en ese retiro fue la palabra del Señor. Es como si te dieran un cheque de $1000. Yo te doy un cheque de mi cuenta de $1000. Yo te estoy dando la posibilidad de que tú tengas $1000 en tu cuenta. Pero no es hasta que tú lo endoses y lo deposites que tú tienes el poder de tener mi dinero en tu cuenta. Así es la palabra del Señor. Él nos dio la oportunidad de tener este poder. Pero no es hasta que tú te apropies de ella que tú vas a poder tenerla en tu vida. Y de verdad que yo les pido que si lo hacen, buenísimo, pero que lo hagan aún más, con más ahínco, con más fuerza, que usemos todas las herramientas que el Señor nos da para vivir la vida que queremos. ¿Tenemos una vida perfecta hoy? No. ¿Se acabaron los problemas en mi casa? No. Pero vivimos con un Dios vivo que nos hace todos los días bailar sobre la lluvia, debajo de la lluvia, como que si no hubiesen problemas. En estos días he hablado con Rafael y le decía, es impresionante, yo estoy caminando el perro, casi que voy por la calle bailando y tenemos 1000 problemas, pero eso es vivir una vida donde el que va al control es el Señor, donde el que está al mando es el Señor, donde este tipo de situaciones que tú puedas volver. Yo el domingo siguiente volví y dije, I come back. Que tú puedas venir y decir, eso solamente lo permite el Señor. Cosas que aprendí durante ese tiempo, porque no se crean que ese tiempo del accidente fue fácil. Ahí empezó otra lucha, porque yo en mi mente no tenía vehículo. Yo llevaba a mi hija a la universidad, quedamos golpeados, mi hijo quedó mucho más golpeado que yo. Era increíble verlo quebrantarse un domingo porque no aguantaba el dolor aquí en la iglesia, porque hubo que repetirle tomografía. O sea, vivimos momentos de angustia bien difíciles y yo le decía al Señor, ¿qué quieres de ese tiempo que yo anote y le diga a mis hermanos? Y una de las cosas que Él me dijo fue que las pruebas debemos verlas como las vitaminas del cristiano. Las pruebas son las que nos alimentan, las pruebas son las que nos transforman, las pruebas son las que nos dicen, estás listo para el siguiente nivel.
Todos los desiertos terminan, pero es para llevarnos a otro nivel. En las pruebas nosotros tenemos que saber que lo que Dios dice es lo único que es verdad. Porque ese día yo pude haber dicho, ajá, Señor, tu hija que estaba allá, hablando de ti, que te siguieran, que perdieran todo. ¿Con qué cara voy yo el domingo y le digo a esa gente, mira lo que me pasó? Casi que pierdo la vida. Y yo alabándote a ti. No, todo lo contrario. Tú tienes que saber que lo que Él dice es lo único que es verdad. Que el enemigo es un siervo más del Señor. Que Él le obedece al Señor. Que Él no tiene poder sobre mi vida ni sobre la vida de cada uno de ustedes. Y que debemos aceptar la voluntad del Señor, sea la que sea. Dura, sí. Con lágrimas en los ojos, sí. Pero es su voluntad. Y decirle, aquí está lo otro que me dijo el Señor. Sé que esta prueba es temporal, que me va a dar el carácter para el próximo nivel. Todas las pruebas son temporales, pero después de esa prueba nosotros tendremos un carácter para el próximo nivel. ¿Qué debemos hacer? Declarar la verdad y hacer lo correcto. José, ¿cuántas veces fue probado? José, ¿cuántas injusticias vivió en su vida? Pero él siempre hizo lo correcto. Él nunca le impidió al Señor que lo usara. Y ese accidente, el Señor lo usó para que los pastores fueran al entierro de ese chico. Y unas cuantas personas aceptaran al Señor ese día. Cuando mi hijo murió, mi familia que no era cristiana, todos se convirtieron al Señor. Todos. Entonces, esa es la mirada de las cosas que nosotros tenemos que ver, no apegarnos a este mundo porque este mundo es pasajero. Tenemos que poner la mirada en las cosas eternas, porque para eso es lo que estamos cultivando, lo que va a estar en el cielo. ¿Qué otras cosas me dijo el Señor? Que en este momento yo tengo el poder de decidir si me entristece o me envenena. Todas las circunstancias difíciles de nuestra vida nos entristecen o nos envenenan, y es normal que nos entristezcamos. Es normal que después de ese accidente tú llores 5 días. Pero no es normal que nos envenenemos contra el Señor, porque si nos envenenamos contra el Señor, le estamos creyendo las mentiras al diablo. Entonces, hay dos grandes diferencias. Tú te puedes entristecer y decirle al Señor, estoy triste. No sé qué hacer con esto. Esto me sobrepasa, pero yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que yo veré la luz al final del día. Pero si te envenenas, entonces le estás diciendo al Señor, yo le creo a otro que me está diciendo la verdad que no eres tú. Entonces debemos tener cuidado con eso. También debemos saber que la fe, las obras y lo que creemos va a ser probado. Siempre va a ser probado. Todos los días van a ser probados. Por eso debemos unirnos a personas en la fe. Personas que estén fuertes en la fe. Porque imagínense 2 mochos rascándose. No hay manera. Debemos unirnos a personas que nos levanten, que le digamos, mira, ¿sabes qué? Estoy caída. El pastor a veces me llama y le digo, él piensa que yo oraba con él. Y yo le digo, no, estoy caída, se trata de mí, ora por mí. Porque es lo que tenemos que hacer. Unirnos a personas que nos levanten, que nos digan, ayúdame, no puedo con esto, no sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé qué decir. Es normal, el Señor lo sabe, el Señor nos dio las emociones. Eso no fue que, ay, de repente tenemos emociones. No, Él nos creó con emociones. Exacto. Otra de las cosas que aprendí durante ese tiempo es que nunca podremos acortar el tiempo que Dios ha decidido que dure esa prueba, pero sí podemos alargarlo. Los israelitas duraron de 12 días, 40 años. Según como nosotros actuemos en esa prueba, podemos alargarla, que dure más de lo que tenía que durar. Ese accidente tenía que durar eso. Y el mes, bueno, las terapias todavía las tengo, ¿no? Ya quiero que se acaben, pero bueno. El mes de padecimiento, de confusión, de no sé qué más, de otro más, pero ya. No alargarlos. Nosotros pudimos haber alargado, pudimos haber traído consecuencias que no estaban planeadas para el Señor, sino porque nosotros quisimos creerle al diablo y no, Él está cancelado. Y lo más bonito de eso es que tú tienes gente a tu alrededor. El pastor estaba al pie de la cama. ¿Qué actitud podía tener yo durante ese tiempo? Samuel
la pastora, Ofelia, las personas que fueron a mi casa. Es simplemente aceptar la voluntad del Señor y esperar siempre lo mejor. Mira, es tan impresionante la vida sobrenatural que el Señor desató en nuestras vidas que el accidente fue el 5 de marzo. Yo quedé sin trabajo, ¿verdad? Y la universidad de mi hija, acababa de entregar el cheque para que cobraran el mes de la universidad de mi hija. Y todos los días le decía a mi esposo, desacompleté la cuota de la universidad de la hija, hay que completarla. Todos los días, hasta que un día le dije, ya, que el otro mes me cobren las 2 mensualidades porque no vamos a poder, yo no estoy trabajando. ¿Y ustedes saben qué sucedió? El Señor pagó ese mes. Ellos nunca cobraron ese cheque. Y yo le dije al pastor, ¿te sabes lo que está pasando? No me han cobrado el cheque. Y él me dice, pide un estado de cuenta. Yo digo, no, si yo pido un estado de cuenta, ¿se acuerdan que no he pagado? No, yo no voy a pedir el estado de cuenta. Pero al mes siguiente, cuando me iban a cobrar, llegó que habían cobrado el 3 de marzo el cheque que nunca cobraron. Entonces es real, vivimos con un Dios vivo, vivimos con un Dios que está allí al alcance de nosotros. Nosotros tenemos que decidir tenerlo en nuestra... No hoy salir de aquí, wow, qué bueno estuvo ese testimonio, qué bueno estuvo esa predica del pastor, qué bueno estuvo el café y la torta y ya. No, es mañana, es el martes, todos los días levantarnos, es orar, es tener una comunión con el Señor, es hacer los discipulados que... el pastor se invierte duro en eso para hacer los discipulados. El viernes tuvimos una clase de matrimonios tremenda, donde mi esposo y yo llevábamos palo, pero al Señor le pareció que era para él y para mí. Pero se la perdieron los que no estaban allí. Y entonces, es que a mí el Señor no me ha alertado que van a venir problemas a mi vida. Claro que sí. Cuando el Señor manda a un hijo de Él a decirte, mira, voy a dar este taller para esposo, Él te está diciendo, prepárate, porque van a venir los problemas en tu matrimonio. Y tienes que estar preparado. Cuando Él te dice, haz un devocional, prepárate, porque la vida es así. Cada día trae su propia batalla. Y tenemos que estar preparados para poder dar la buena batalla. Si nos hacemos los locos, vamos a llevar palo. ¿Qué otra cosa me dijo el Señor? Que para ser maduro no podemos ignorar la guerra espiritual. Muchos nos hacemos los locos con la guerra espiritual. Que ese tema me asusta un poco. No podemos ser maduros si ignoramos esta parte. El ataque es en la mente. El diablo no tiene ningún poder sobre nosotros, ninguno. Ahí está, ahí lo están viendo. Pero tiene un solo poder y es el que le damos, la mente. La mente. Y nosotros tenemos que todos los días saber que todos esos pensamientos que nos atacan, que nos debilitan, no vienen de Él, vienen de Satanás. Y debemos transformarlos por su palabra, porque es la única que es la verdad, su palabra. ¿Qué otra cosa me dijo el Señor? Que debemos orar. Que debemos orar y orar. Él me dio Marcos 14, 37, 38, cuando Él volvió y encontró a los discípulos dormidos y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? No pudiste velar conmigo ni una hora. Ven y oren para que no cedan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso nos pasa todos los días. Orar tiene que ser un hábito. Hay decisiones que debemos tomar en el espíritu, hay decisiones que nuestro cuerpo debe morir, como el orar, el ayunar, el tener una comunión con el Señor. Hay cosas que si se las dejamos al cuerpo, el cuerpo es cómodo y Él no va a permitir que las hagamos. Y tener una vida bajo la cobertura del Señor es consecuencia de que hagamos todas las cosas que Él nos manda hacer. No va a ocurrir mágicamente. Él nos ama, Él nos dio la salvación por gracia, pero hay cosas que nosotros tenemos que salir a arrebatarlas. Si no las arrebatamos, nadie lo va a hacer. Bueno, familia, esto era todo lo que tenía para contarles. Espero que les sirva, que se lleven de algo para sus casas, para sus vidas. Le damos la gloria al Señor.
porque nos ha dado un día más y porque, bueno, oren por mí. Amén. Estás cubierta con la sangre de Cristo, tu familia, en el nombre del Señor. El tiempo de las pruebas pasó y ahora viene el tiempo de la cosecha, en el nombre del Señor. Siempre va a haber pruebitas, ¿verdad? Pero yo creo que ellos están en una temporada de cosecha de parte del Señor. Amén. Aleluya. Bueno, yo vi que te ponga de